Sur le pont d'Avignon. Esta canción popular sobre un viejo puente de piedra hizo famoso en el mundo entero el nombre de Aviñón. Pero su verdadera importancia y fama la alcanzó la ciudad en la época en que fue sede del papado. El centro de la ciudad provenzal lo ocupa la poderosa fortaleza gótica que era iglesia y palacio a la vez. Este castillo de la fe fue construido en el siglo XIV cuando los conflictos bélicos forzaron al Papa a huir de Roma. La curia cayó bajo la influencia del rey francés y se vio obligada a trasladar la sede papal a Aviñón. Pero donde está el Papa, está Roma. Con la construcción de este imponente palacio, Benedicto XII confirió al exilio papal aún más dignidad y esplendor. Su sucesor, Clemente VI, compró Aviñón en 80.000 florines de oro, consolidando así la corte papal. Gracias al dinero de las indulgencias, la nueva Santa Sede llegó a ser en poco tiempo una de las cortes más fastuosas de la Europa medieval. 7 papas franceses residieron en Aviñón y durante 67 años la ciudad fue sede pontificia y centro de la cristiandad. El guardia suizo, que hoy solo se mantiene en su puesto frente al antiguo Palacio de los Papas como un mero motivo fotográfico para los turistas, formaba parte antaño de un ejército papal que defendía a la curia contra bandas de facinerosos que asediaban preferentemente a la rica Aviñón. En 30 años de febril construcción surgió una fortaleza llamada a reforzar aún más las pretensiones de liderazgo de los pontífices de Aviñón en pugna con Roma. Sus potentes murallas y torres defensivas hacían inexpugnable el Palacio de los Papas. En el interior del palacio no se siente el bullicio de las calles. El visitante que inicia su recorrido por la mañana temprano, antes de la llegada del torrente de turistas, descubre ángulos visuales tan diversos como interesantes. Murallas, torres, techos y arcos ojivales se funden en una gigantesca obra arquitectónica. La antigua capilla de Benedicto XII alberga hoy el archivo de Aviñón, con documentos de 12 siglos. Partes de las salas laterales colindantes, modificadas, sirven ahora como centro internacional de congresos. Lo único que se conserva en su estado original es una arcada gótica que conducía al ala del cónclave, la habitación cerrada donde se elegía a los nuevos pontífices. Para fortalecer la legitimidad de la Santa Sede aviñonesa, tan distante de Roma, Benedicto XII hizo construir una capilla consagrada a San Marcial. Una leyenda cuenta que San Pedro lo envió como apóstol a la Galia. Por sus grandes éxitos como misionero, se considera a San Marcial como el antecesor de los papas de Aviñón. El pintor Matteo Giovannetti, consejero artístico del Papa, adornó la capilla con escenas de la vida del santo. Y en esta capilla elegían los cardenales de entre sus filas al nuevo pontífice. El cónclave solo podía terminar con una votación unánime. El traslado del papado a Aviñón no llevó solamente cultura. Fue muy importante su mecenazgo para las artes, la literatura y la economía.
El interés del Papa Clemente por los temas de decoración se ve en los frescos que hizo pintar en su estudio. Las pinturas que adornan las paredes representan escenas de caza y pesca, actividades que le gustaba practicar. Por supuesto, había en Palacio un estanque con peces para poder hacerlo. Las imágenes naif de animales, pájaros y cazadores desaparecieron durante un tiempo y fueron redescubiertas por la Escuela Francesa de Arte. Los frescos estaban bajo una capa de pintura. La gran escalinata de honor confería mayor solemnidad a las ceremonias papales. Este camino conducía también a la Cámara del Tesoro, donde el cuarto domingo de Cuaresma el Papa entregaba a príncipes escogidos la rosa de oro, símbolo de la primavera, la belleza y el aroma de la virtud. Para que la rosa, que en realidad era de plata dorada, oliera realmente a rosas, se disimulaba entre sus pétalos un lienzo embebido en esencia de rosas. El duque Alberto de Baviera recibió la rosa de oro por la fundación del convento de Andet. En la Torre de los Ángeles, entre la Cámara del Tesoro y la biblioteca, se hallaba el dormitorio papal, casi siempre espartanamente amueblado. Al lado de la cama, que se podía ocultar con una cortina de seda, no había más que una mesa, un escabel, varios baúles y la silla papal. A los pontífices medievales les gustaban los decorados de colores. Clemente VI amaba el lujo y mandó adornar con frescos su dormitorio en el nuevo palacio. Hizo recubrir el piso de baldosas barnizadas con combinaciones de colores inusuales. Para entretenerse por la noche dentro de los adustos muros del palacio, ordenó colocar jaulas con ruiseñores. El nuevo centro de la cristiandad empezó a ejercer una atracción mágica sobre los contemporáneos. La pequeña e insignificante localidad provenzal apenas daba abasto ante las oleadas de inmigrantes y el traslado del clero completo con corte papal y todo. A mediados del siglo XIV, en solo 35 años, la población había aumentado de 6.000 a 30.000 habitantes. Por entonces Aviñón era un hervidero de peregrinos, embajadores de cortes ducales, comerciantes, saltimbanquis y mendigos de toda Europa. Hoy predominan los amantes del arte. Pero el verdadero emblema de la ciudad es el puente de San Benezet. Como suele suceder con las obras arquitectónicas medievales, la historia de su fundación está ligada a una leyenda piadosa. Siguiendo una inspiración divina, el joven pastor Benezet alcanzó con sobrehumana fuerza un peñasco y colocó la primera piedra del puente sobre el Ródano. En la primera mitad del siglo XIV, Aviñón figuraba entre las ciudades más influyentes de Europa. No obstante, ya en su época de mayor esplendor económico y cultural, se puso de manifiesto también la perentoriedad de la riqueza.
el derroche de los papas, la corrupción, la usura y la venta de cargos públicos aceleraron la pérdida de autoridad de la Santa Sede aviñonesa. En Roma y Pisa se eligieron nuevos antipapas. El gran cisma occidental, la división de la Iglesia, precipitó a la cristiandad en una profunda crisis de inseguridad que a la postre, en el año 1376, dio al traste con el pontificado aviñonés. Tras el llamado cautiverio babilónico, Roma volvió a ser la Santa Sede. Aviñón, en otro tiempo escenario internacional de la política y la cultura, fue durante más de medio milenio una ciudad de importancia meramente regional. A principios del siglo XIX, el Palacio de los Papas fue declarado Monumento Cultural Nacional, una decisión que convirtió a la ciudad en un escenario cultural único. Con más de 500 funciones al año, Aviñón se ha convertido en un santuario de los aficionados al teatro. Estrenos y puestas en escena de compañías de fama mundial se suceden constantemente en sus teatros. Grandes actores como Jean Moreau y Philippe Noiret comenzaron sus estelares carreras en el patio de honor del Palacio de los Papas. Aún antes de que en julio de cada año Aviñón se transforme en el teatro al aire libre más grande del mundo, grupos de teatro locales empiezan a ensayar en los escenarios de la ciudad. La prestigiosa compañía de teatro Chêne Noir ha incluido ya en el programa de la temporada El Avaro, obra de Molière tan actual como el tema que aborda, la avaricia y la tacañería. Durante la época papal de Aviñón, el célebre poeta y acervo crítico de la Iglesia, Francesco Petrarca, exigió la renuncia a toda posesión mundana. En sus libelos se queja reiteradamente de que se desprecia a Dios y en su lugar se venera al dinero. El mundialmente famoso festival vive de sus contrastes. Además del teatro clásico y moderno, Aviñón es un foro del teatro musical y de la danza. Les autres. Les autres. Oui. Et voilà. Ok. Del pasado, Aviñón ha conservado su sentido de la belleza. La ciudad es actualmente sinónimo de arte y cultura, de cosmopolitismo, tolerancia y hospitalidad. Sin duda, el modo de vida provenzal está aún marcado por la canción Sur le pont d'Avignon.